Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Federico Navarro y hoy vamos a trabajar sobre la relevancia en la escritura científica experta. ¿Por qué relevancia? ¿Por qué es tan importante este concepto cuando escribimos para publicar en revistas científicas? Porque es el criterio principal por el cual las revistas y por el cual las editoriales científicas determinan si nuestro trabajo es el que le pusimos tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta pasión, merece la pena o no ser publicado. Vamos a ver a continuación dos grillas confidenciales que son las que utilizan los pares evaluadores para determinar si ese trabajo debe ser aceptado o no. Son dos ejemplos tomados al azar. El ejemplo de la izquierda es de una revista de lingüística indexada y el de la derecha de una revista de ingeniería también indexada. Y si se fijan, entre las primeras preguntas que ese evaluador va a tomar en cuenta, aparece la pregunta por la contribución, por la originalidad, por el carácter innovador o no de nuestro trabajo. Si esa pregunta recibe como respuesta un no, nuestro trabajo no va a ser aceptado para publicación. ¿Qué significa relevancia? ¿Qué tipos de relevancia hay? Yo les voy a proponer que hay tres tipos de relevancia. Hay un primer tipo de relevancia, la más evidente, la más intuitiva, que es una relevancia temática. El tema o el problema que voy a investigar es interesante, es complejo, me interesa personalmente, porque me atraviesa quizás en mi historia personal, alguna cuestión de la infancia o de mi identidad o de mi entorno. Por motivos personales quizás me crucé con ese tema, o lo mismo por motivos personales tengo acceso a ese tema. Quizás tengo familiares que me permiten acceder a cierto corpus o cierta muestra o cierto grupo social. Esta relevancia es una relevancia necesaria, porque realmente si no me interesa desde lo personal, jamás le voy a poder dedicar todo el tiempo que un tema merece, pero es una relevancia insuficiente. De hecho, es una relevancia que a veces hay que ocultar, que a veces no sirve para justificar la publicación. Hay otro tipo de relevancia que voy a denominar relevancia social. En este caso, el tema y el problema tienen impacto económico, ambiental, social, industrial, estratégico. Esta es la línea que más interesa al Estado en sus inversiones estratégicas y también en la inversión privada. También el tema puede interesarme políticamente en el sentido de que su investigación puede ayudar a cambiar y mejorar la región, el país, el entorno, la sociedad. Esta relevancia es muy importante, ojalá nuestro trabajo la tenga, pero es insuficiente. Es insuficiente. Vamos a pasar entonces al tercer tipo de relevancia, el tipo de relevancia más importante y que no puede faltar, la relevancia científica. Esto significa que el tema es de interés en la comunidad disciplinar, que está de moda, si quieren, que es un tema sexy, que es lo que más se investiga en este momento. Y además, y al mismo tiempo, que mi problema no ha sido abordado o fue mal abordado o puede ser ampliado y extendido. Este tipo de relevancia se fundamenta en la bibliografía, pero hay que citar tradiciones y cantidad de textos que sean consistentes con la revista, con el libro, con el congreso, con el programa de posgrado al que postulo y que es el destino de mi proyecto. ¿Qué significa que tengo algo para aportar? Bueno, lo primero que hay que tener claro, y que en el sentido común parece que no es cierto, es que la comunidad científica, la ciencia en general, es conservadora. A la comunidad científica no le interesa nuestro aporte, sospecha de nosotros. Y en ese sentido necesita ser convencida, no está de brazos abiertos viendo qué puede llegar de nuevo, para abrazarnos y felicitarnos. No está nada fácil entrar. De hecho, utiliza mecanismos para evitar falsos positivos. Por ejemplo, cuando postulamos, nos pregunta si hemos publicado antes sobre esto, nos pregunta si somos expertos en esto, nos pregunta si hemos ganado fondos concursables. En este gráfico, ese círculo grande incluye ese saber consensuado, ese monopolio de la verdad científica, el status quo, los nombres de personas, de revistas, de instituciones que son reconocidos y que están consagrados. Ese va a ser el estado de la cuestión que nosotros vamos a proponer. Y ese puntito pequeño, minúsculo, en un rincón periférico,
Esa es la laguna o el espacio a ocupar en el estado de la cuestión, y ahí, en ese diminuto espacio, es donde nosotros vamos a tratar de atravesar, de convencer a los gatekeepers, a los policías científicos, de que nuestro aporte vale la pena. Vamos a usar la metáfora del ecosistema y el nicho, que tomamos de un autor muy importante, John Swales. John Swales propone que cuando escribimos nuestro trabajo, nuestro artículo de investigación, lo primero que hacemos es establecer un campo de investigación previo, ¿no? Ese conocimiento consensuado anterior. Es en ese campo de investigación en el que se inscribe la actual actividad de investigación, y a partir de ahí restablecemos frente a esa comunidad la significancia, la relevancia tanto del campo de investigación como del trabajo que se encara. Pero aquí viene un segundo paso, que es el establecimiento de un nicho. Un paso muy difícil retóricamente de llevar a cabo con éxito. El establecimiento del nicho consiste en situar nuestra investigación en relación a esa relevancia y ese cuerpo de trabajo previo. Y a continuación, el siguiente paso es ocupar ese nicho, mostrar que este nicho en el ecosistema será ocupado por este trabajo que estamos proponiendo y justificar esa operación en términos de viabilidad y de validez. ¿Qué significa un ecosistema? Bueno, un ecosistema es lo que nosotros llamamos normalmente un estado de la cuestión. Y un estado de la cuestión no es una foto del mundo, una foto del mundo científico y de su conocimiento, sino que es una construcción retórica estratégica. Cuando digo que no es una foto, quiere decir que otro escritor, otra investigadora lo va a caracterizar de otra manera. No necesariamente estamos todos de acuerdo respecto de cómo se construye el campo de los estudios de la escritura o de la ingeniería de los alimentos, ¿sí? Entonces, cuando decimos que es una construcción retórica, decimos que es una construcción que tiene que justificar la necesidad de mi aporte, y a veces no lo logramos, entonces no lo logramos justificar y somos rechazados. A su vez, nos construimos a través de ese estado de la cuestión como autores expertos y autorizados. Eso es muy importante, que el sujeto textual de la impresión, más allá de lo expertos que en realidad seamos o no, debe ser alguien que maneja con fluidez lo que se sabe y lo que no en el campo. En tercer lugar, muestra o no la creatividad en nuestro escrito respecto de esa organización del área. Nuestra inteligencia y nuestra, digamos, originalidad para entender cómo se organiza el campo y las diferentes preguntas y las diferentes metodologías. A su vez se organiza de manera compleja. A la derecha ven un gráfico que también es de Swales con su coautora Fick 2009, donde muestra que un mismo concepto, en este caso comunidad discursiva, se puede organizar de manera cronológica o de manera disciplinar o de manera geográfica o respecto a la posición que diferentes autores y tradiciones tienen respecto de ese concepto. Y por último, también en ese estado de la cuestión, vamos a demostrar estratégicamente el tipo de fuentes que usamos. Estamos citando fuentes actualizadas de revistas y editoriales autorizadas y consagradas, o estamos metiendo trabajos difíciles de conseguir, que aparecen en revistas de mala calidad o predadoras. Eso también va a mostrar de manera implícita qué tan expertos somos. En ese contexto aparece mi aporte, ese puntito diminuto que queremos ocupar. Y cuando nosotros generamos el nicho y el aporte que va a ocupar ese nicho, podemos seguir diferentes estrategias que tienen diferentes niveles de conflictividad. Si se fijan, ahí las afirmaciones en los globos de diálogo, de arriba a abajo, pasamos de un nivel 0 casi de conflictividad a un grado 100 de conflictividad. Los extremos no nos convienen. El extremo superior se ha hecho bien, todos son maravillosos, los autores consagrados son indiscutibles. En ese caso no va a haber nada que agregar y por tanto nuestro trabajo no vale. Si nos vamos al otro extremo, nuevamente el policía que cuida la entrada también nos va a decir que no, porque vamos a tomar una posición totalmente conflictiva. Nadie lo ha hecho antes nunca, nadie es tan maravilloso
como nuestro trabajo. Eso quizás lo podamos hacer en algún momento, cuando tengamos el capital simbólico para hacerlo, pero igual va a ser mentira. Entonces nos ubicamos en posiciones intermedias, y esas posiciones intermedias, también según Swales, son de tres tipos. Podemos continuar una tradición, que es afirmar que lo que se ha hecho hasta ahora está bien, pero lo vamos a aplicar en otro país, en otra época, en otra lengua, en otro corpus, en otra muestra. Típico trabajo donde cierta metodología o cierta hipótesis se pone a prueba en una población, por ejemplo, en Chile o en Argentina, a diferencia de lo que se había hecho anteriormente en poblaciones, no sé, en Francia. Un segundo nivel de conflictividad, un intermedio, es señalar una laguna, afirmar que lo que se ha hecho está bien, pero mostrar que hay ciertos aspectos aún pendientes. Y un tercer nivel más conflictivo de contraargumentación es identificar problemas, es identificar errores en la tradición previa. Justamente para adoptar esa postura tenemos que tener más capital simbólico. Por supuesto, esta construcción de nicho requiere que nosotros nos hagamos cargo de ciertas tensiones que tenemos que mantener en cierto equilibrio. En primer lugar, hay una tensión entre conocimiento y desconocimiento. Hay que demostrar que el problema está de moda, hay que demostrar que el problema es algo que ha multiplicado el interés en la comunidad, pero al mismo tiempo que no se sabe lo suficiente. Por otro lado, hay que mostrar una tensión y un equilibrio entre novedad y continuidad. Demasiada novedad despierta críticas, despierta flancos débiles, pero si mostramos demasiada continuidad, entonces le quitamos relevancia y carácter innovador a lo que estamos proponiendo. Y en tercer lugar, hay una tensión entre cortesía y crítica. Hay que reconocer y valorar positivamente ese trabajo de pares que nos pueden evaluar, de esas comunidades que están viendo si nos aceptan o no, una especie de pleitesía, como estudia Myers, pero al mismo tiempo hay que adoptar una postura crítica informada para identificar una oportunidad o un nicho. Vamos a ver ahora algunos ejemplos muy breves de nichos. En este caso están tomados del último número de la revista Infancia y Aprendizaje, una revista importante que publica en español y en inglés, española. Fíjense en negrita el nicho. Y cómo los tomé al azar, son los dos primeros, de hecho, abstracts que tomé, y ya aparece esta dinámica de construcción y validación de un estado de la cuestión, e inmediatamente después identificación de un problema o una tensión sin resolver. Dice el primer ejemplo: la lectura expresiva se considera uno de los subprocesos involucrados en la fluidez lectora. Los buenos lectores presentan cambios de tono mayores y menos pausas innecesarias. Ahí está lo que sabemos. Dada la alta frecuencia de dificultades lectoras en el trastorno específico del lenguaje, es posible que presenten ciertas diferencias en el uso de la prosodia. Ahí está la laguna. En el otro ejemplo, la inclusión de prácticas argumentativas en las aulas como herramienta epistémica para potenciar el aprendizaje y el razonamiento ha alcanzado un gran consenso. Eso es lo que sabemos. No obstante, con un conector de este tipo normalmente se introduce en los nichos, estudios sobre argumentación muestran que no todo tipo de argumentación es igualmente eficaz para desarrollar este potencial y que las metas argumentativas son determinantes en el discurso argumentativo. Por supuesto, a continuación aparece la presentación de la investigación. Tenemos que preguntarnos también, nosotros que escribimos desde Latinoamérica, desde la periferia, si existen relevancias periféricas. Porque la literatura muestra, no voy a detenerme en esto, pero sí lo voy a tomar como premisa, que la ciencia es racista, que la ciencia es anglocéntrica y que la ciencia es eurocéntrica y americacéntrica. Y, por tanto, hay una distribución inequitativa de los temas de investigación, de los recursos de investigación, del capital simbólico de nuestras instituciones, de nuestros nombres y también del uso del inglés. Entonces, ¿cuáles son las relevancias para quienes producimos conocimiento desde países periféricos? En primer lugar, tengo que decir que la estrategia de nicho denominada continuar una tradición se lleva bien con nuestra posición en la distribución internacional inequitativa de la investigación científica. Lo que decía antes de
explorar cómo se comporta un fenómeno en contextos periféricos es una manera de ingresar a partir de una relevancia periférica. Pero cuidado, hay que vincular esos hallazgos situados a audiencias internacionales. Y por otro lado, desde una postura también política, si quieren, de amor propio, tenemos que tratar de evitar ponernos demasiadas bananas en la cabeza como Carmen Miranda en esa foto. Por otro lado, hay un interés editorial actual por la internacionalización. Esa internacionalización no es ingenua, tiene que ver tanto porque las revistas quieren tener un alcance global en su scope, como también por motivos económicos. Pero esa internacionalización puede ser una oportunidad desde la periferia para ingresar con productos relevantes. Bueno, ¿y dónde nos informamos, para ir cerrando, de cuál es la relevancia de los diferentes temas y problemas científicos en la actualidad? Bueno, les diría que tenemos que buscar primero en la revista Destino, ¿no? Ahí puse el ejemplo de la revista Ibérica, qué se está publicando en los últimos números, en los últimos años, para ver qué es lo que de manera explícita o implícita aparece como relevante. En segundo lugar, tenemos que ir a las bases de datos con revistas científicas, ahí hay una captura de la base de datos de Scopus, y buscar en las revistas que nos representan como parte de una comunidad y ver qué es lo que se está investigando. En ese sentido, también son muy importantes las revisiones sistemáticas que esas propias revistas publican, como este artículo, What We Know About Second Language Acquisition. Este es un ejemplo de una revisión sistemática de la literatura que nos muestra una foto estratégica, ¿no? Por supuesto, y un recorte siempre, de cuáles son los consensos y los temas de interés en la actualidad. También tenemos que ir a las actas y programas de congresos, aunque no tanto citarlas, pero sí revisarlas para ver qué es lo que genera interés en nuestra comunidad, y también los handbooks, aunque los handbooks que trazan un panorama de las temáticas relevantes quizás no están tan actualizados, ¿no? como las actas y programas de congresos, porque lo que entra en un handbook es el tema que ya está consolidado. Pero ese es el tipo de recursos que tenemos que usar para entender qué tan relevante es nuestro trabajo más allá de lo que nos parezca intuitivamente. Muy bien, acá terminamos entonces este recorrido rápido sobre qué significa relevancia y cuál es su importancia en escritura científica. Espero que les sirva, espero que podamos continuar esta charla en otros ámbitos. Muchas gracias, nos vemos.